Ana María Ocampo y quien les habla, Marjorie Lorena Muñoz. En la noche de hoy les vamos a hablar sobre un tema que todos nosotros como administradores de salud debemos conocer, que son los sistemas de seguridad social integral. Son un conjunto de instituciones, normas y servicios que tienen como objetivo proteger a las personas y a sus familias ante diferentes riesgos sociales y económicos que pueden afectar su bienestar, como enfermedades, vejez, desempleo, invalidez o muerte. Fue creado por la Ley 100 de 1993. ¿Cómo está conformado el sistema de seguridad social integral? Se conforma de cuatro sistemas generalmente. El primero es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El segundo es el Sistema General de Pensiones. El tercero es el Sistema General de Riesgos Laborales. Y el cuarto, Subsidio Familiar. Vamos a ir explicando uno a uno en este mismo orden. Empezamos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Buenas noches. El Sistema General de Seguridad Social en Salud está conformado en dos, serían las EPS y la IPS. En este caso, las EPS son las entidades promotoras de salud que abarca como todo lo administrativo y las IPS son aquellas que prestan el servicio asistencial. Baja, compañera. ¿Qué tipos de afiliaciones existen al sistema de seguridad social en salud? Existen dos tipos de afiliaciones, en este caso sería el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo es un sistema de vinculación que se hace a través de un pago de aporte económico mensual, son aquellos que tienen como la capacidad de pago. A este régimen se deben afiliar aquellos que cuenten con un contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, es decir, aún sin contratos de trabajo que devengan de uno o más salarios mínimos. En el régimen subsidiado tenemos las personas que no tienen capacidad de pago. Son aquellas que están clasificadas en los niveles 1 o 2 del sistema de identificación de potenciales de beneficiarios de programas sociales como el SISBEN, poblaciones especiales prioritarias, población infantil abandonada, población que está a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas, personas mayores en centros de protección, población rural. También se incluyen las personas de protección de testigos y habitantes de la calle. También podemos decir que los aportes, compañera, puede subir, por favor, un momentico, que esos aportes se hacen al régimen contributivo si tienen un contrato de trabajo. El aportante cotizante, que es el empleado, realiza un aporte del 4% y el aporte empleador sería el 8,5% con este fin de tener el 12%. Con los trabajadores independientes que tienen contrato de prestación de servicio independiente, sería el 12,5% la persona encargada de realizar todo este aporte. Y con las personas pensionadas, el aporte es de un 12%. Baja. ¿Cuál es la cobertura del Sistema General de Salud? Durante la vinculación con la EPS, el afiliado y sus beneficiarios tienen derecho a la atención inicial de urgencias y en general la atención integral en caso de enfermedad y demás servicios incluidos en el POS. Siga. Lo que incluye el POS son los servicios básicos del régimen contributivo y subsidiado, que son atención a la maternidad, enfermedad general, servicio de información, promoción, fomento de salud, diagnóstico y tratamiento de rehabilitación. Lo que no incluye el POS son las actividades de procedimientos, intervenciones, medicamentos que no contribuyan al diagnóstico ni al tratamiento, es decir, como los procedimientos considerados como envejecimiento, procedimientos tales como cirugías estéticas, cosméticos, entre otros.
Para este sistema debemos de tener en cuenta que existen unos pagos al momento de la atención, como la cuota moderadora y el copago. La cuota moderadora es un aporte en dinero que todos los afiliados del régimen contributivo, tanto cotizantes como beneficiarios, debemos de pagar para acceder a una cita médica. Cuando se reciben los medicamentos, también debemos de pagarla al tomarse los exámenes de laboratorio, radiografías o tratamientos ambulatorios. Tenemos unos valores estipulados por año. Para este año, las cuotas moderadoras quedaron de ingresos menores a 2 salarios mínimos en 4.700, entre 2 y 5 salarios mínimos 19.200 y mayor a 5 salarios mínimos 50.300 pesos. Los copagos son montos fijos que paga una persona por cada servicio de salud que recibe por eventos. Es decir, los copagos al régimen contributivo, esos copagos los deben de pagar solamente los beneficiarios del régimen contributivo y subsidiado nivel 2. Entonces, la tasa que tenemos por evento y el porcentaje del rango A sería de un 11,5%, el rango B de 17,30% y el rango C de 23% sobre cada evento. También tenemos como tal un tope de esos copagos por año. El rango A está en 714.400 pesos. El rango B está en 2.857.356 y el rango C está en 5.714.711 pesos. Vamos a hablar los copagos para el régimen subsidiado. Para el régimen subsidiado, los del nivel 1, que en este caso serían los que están dentro de como catalogados en categoría de A, como pobreza extrema, no están exentos de este pago. Y los de nivel 2, el porcentaje del valor por servicio sería del 10%. Tope por evento, 621.200 y tope por año, 1.242.330 pesos. Siguiente. El Sistema General de Pensiones. Buenas noches. El Sistema General de Pensiones en Colombia busca proteger a la población contra contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, garantizando una pensión y otras prestaciones definidas por la ley. Está compuesto por dos regímenes solidarios que coexisten, pero algunos son excluyentes. El régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones. En este régimen, los afiliados a sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, o una indemnización sustitutiva según lo establecido por la ley. El valor de la pensión depende del tiempo cotizado y el salario base de cotización, sin estar directamente sujeto a las variaciones económicas. Se financia con un fondo común y transferencias del gobierno nacional. Los afiliados tienen un número de semanas cotizadas en lugar de una cuenta individual. Tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos de pensiones. Se basa en el ahorro individual de las cotizaciones y sus rendimientos financieros, complementando por mecanismos la solidaridad como la garantía de pensión mínima. Los afiliados tienen en cuenta una cuenta individual y el valor de la pensión depende del capital acumulado. Este capital es prioridad del afiliado y es heredable. ¿Cómo se cotiza el sistema pensional? La cotización obligatoria del sistema de pensiones corresponde al 16% del salario o ingreso base de cotización IBC del afiliado. Trabajadores dependientes. El empleador paga el 75% de la cotización y el trabajador aporta el 25%, que se deduce de su salario. Los trabajadores independientes, el trabajador asume el 100% de la cotización, el 16% sobre el 40% de sus ingresos mensuales.
Hay que hacer un paréntesis por la nueva reforma. Es importante tener en cuenta que existe un límite para el IBC, que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a 25 salarios mínimos. Para trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, la base de cotización es sobre el 40% del valor mensual del contrato. A partir del 1 de julio del 2025, con la nueva reforma pensional, las personas con ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos cotizarán hasta este tope en Colpensiones y el excedente a una AFP. ¿Cómo se hacen los aportes a una pensión? Los aportes a pensión se realizan a través de planillas integradas de liquidación de aportes pilas. Esta es una plataforma electrónica que permite el pago unificado en las contribuciones del sistema de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, etc. Los trabajadores independientes, el empleador es el responsable de liquidar y pagar los aportes a través de la pila, realizando los descuentos correspondientes pues, al trabajador. Los trabajadores independientes deben realizar sus propios pagos a través de la pila, ya sea de forma electrónica o a través de algunos bancos que están autorizados. Motivo de la pensión. Manejamos la pensión de vejez, se otorga cumplir una cierta edad y tener un mínimo de semanas de cotización. Actualmente la edad es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Se requieren 1.300 semanas de cotización. Sin embargo, la reforma pensional establece una disminución gradual de las semanas hasta llegar a 1.000 en el 2036. Pensión por invalidez. Se concede a la persona que ha perdido un porcentaje significativo de su capacidad laboral debido pues a alguna enfermedad o algún accidente que haya tenido. Pensión por sobrevivientes. Protege a los familiares de los afiliados pensionados fallecidos, otorgándoles una pensión bajo ciertas condiciones, que sea el cónyuge, compañero permanente, hijos menores o con discapacidad, padres dependientes, entre otros. Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, ARL, tiene como función prevenir, proteger y atender a todos los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales. Esto incluye accidentes de trabajo, enfermedades laborales, invalidez e incluso la muerte, cuando están relacionadas directamente con el trabajo que están desempeñando. ¿Quiénes hacen parte del trabajo parte de este sistema? Todos los trabajadores dependientes, trabajadores independientes con ingresos superiores a un salario mínimo, pues que deseen afiliarse voluntariamente, aprendiz de escena, contratistas, cooperados, voluntarios de entidades públicas o privadas. En casos especiales también pueden haber vinculaciones como empleados del servicio doméstico y trabajadores rurales. ¿Quiénes administran este sistema? Los administradores de riesgos laborales son entidades públicas o privadas autorizadas por la Superintendencia Financiera y algunas de las más conocidas que tenemos en el mercado serían Positiva, Osura, Colpatria, AXA Colpatria, Liberty Seguros y Bolívar. Estas entidades pues, reciben todos los aportes y se encargan de ofrecer los servicios médicos, preventivos y económicos según que lo exige la ley. El aporte del sistema del ARL solamente lo paga el empleador, no se le descuenta ningún porcentaje al empleado. Y el valor del aporte depende del nivel del riesgo de cada
actividad laboral. Tenemos las siguientes clases de los riesgos, por ejemplo, va de la 1 a la 5. La primera son todo lo que son oficinistas, cajeros, docentes, con un porcentaje del 0,522%. El riesgo 2 serían mensajeros, supervisores, con un 1,044%. Y de tercer riesgo tenemos conductores, electricistas, con un porcentaje de 2,436. Nivel 4, clase 4, tenemos lo que son obreros de construcción, soldadores, con un porcentaje de 4,350. Y el clase 5, que serían mineros o sea, explosivistas, con un porcentaje del 6,960%. Cabe afirmar, o sea, decir que algunos trabajadores pueden tener varios clases de riesgos en distintas operaciones que manejen. O sea, se pueden mezclar nivel clase 1, nivel 4, pero siempre se va a pagar el porcentaje más alto que ocupe. ¿Quién cubre este sistema? Entonces, como prevención, capacitaciones en seguridad laboral, evaluaciones del ambiente laboral, inspecciones de los puestos de trabajo y planes de mejoramiento. También tiene cubrimiento en atención médica inmediata en accidentes laborales, hospitalización, cirugía, rehabilitación, medicamentos, prótesis y los tratamientos posteriores. También se cuenta con prestaciones económicas, incapacidad temporal, pago diario equivalentemente al 100% del salario, indemnización por pérdida de capacidad laboral si es superior al 5%, pensión por invalidez si se pierde más del 50% de la capacidad laboral, pensión de sobrevivientes para la familia si el trabajador pues fallece, y gastos funerarios hasta un equivalente de más de 6 millones y de más de 6.500.000 en el 2025. Obligaciones del empleador. Se debe afiliar al trabajador a una ARL desde el primer día del contrato, pagar los aportes a tiempo, implementar y mantener actualizado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto se hace anualmente. Reportar todos los accidentes e incidentes de enfermedad laboral. Tanto accidente como un incidente se deben de reportar inmediatamente y capacitar a todos sus empleados en prevención. Y las obligaciones. Tanto como empleador, también los trabajadores tienen una obligación con este sistema. ¿Cuál debe ser? Usar los elementos de protección personal, los EPPs, que se le brinda al empleador por parte de la empresa, participar en todas las capacitaciones de seguridad que son brindadas por la misma ARL, informar sobre todas las condiciones inseguras que se presenten para evitar incidentes o accidentes y cumplir con toda la normatividad establecida. Siguiente. Vamos a hablar del sistema de subsidio familiar. Es un componente de la seguridad social que tiene como objetivo apoyar económicamente a los trabajadores con personas a cargo, especialmente hijos, mediante la entrega de prestaciones sociales en dinero, especie o servicios, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las familias de menores ingresos. Es una prestación social monetaria o en especie financiada principalmente por los empleadores que se entrega a los trabajadores afiliados con cargas familiares reconocidas como hijos menores, personas con discapacidad o dependientes económicos. ¿Quiénes pueden acceder al subsidio familiar? Trabajadores formales afiliados al sistema a través de sus empleadores. Deben tener personas a cargos, hijos menores de 18 años, hijos con discapacidad sin límite de edad
padres mayores sin ingresos, etc. Cumplir con los topes de ingresos establecidos por la ley para sus beneficiarios. ¿Cómo se financia? Principalmente con un aporte del empleador, que suele ser un porcentaje del salario mensual de cada trabajador. Por ejemplo, el 4% en Colombia. Este aporte se administra a través de las cajas de compensación familiar que operan el sistema, entregan los beneficios y gestionan los programas sociales. En Colombia, el sistema de subsidio familiar está regulado por la Ley 21 de 1982. Las cajas de compensación son las entidades encargadas de administrarlo. Se financia con el 4% del salario mensual que pagan los empleadores por cada trabajador y otorga beneficios como cuotas monetarias por hijo menor de 18 años, subsidio de vivienda, apoyo para educación, cultura, recreación y salud, y programas de empleo y emprendimiento. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención. Muchas Muchas gracias. gracias.